Diga conmigo los evangelios de Dios. Hemos hablado con profundidad el evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino, el evangelio del Hijo del Hombre y el cuarto evangelio, el evangelio del Hijo de Dios. Pero hay otros evangelios más. Quiero que tome nota de esto y que usted lo pueda revisar en casa. Le voy a dar hoy algunos versículos y, como siempre le digo, qué bueno que esa cultura de tomar nota la tenga muy establecida en usted. Está el evangelio de Cristo, que lo encontramos en Romanos 15, del versículo 18 al 20. Está el evangelio de Dios, que lo encontramos en Primera de Tesalonicenses 2:9. Está el evangelio de nuestro Señor Jesús, que lo encontramos en Segunda de Tesalonicenses 1:8. Y está el evangelio de la gracia de Dios, que lo encontramos en Hechos 20:24. Evangelio de Cristo, Romanos 15, 18 al 20. Evangelio de Dios, Primera de Tesalonicenses 2:9. Evangelio de nuestro Señor Jesús, Segunda de Tesalonicenses 1:8. Y evangelio de la gracia de Dios, Hechos 20:24. Todos estos evangelios, más que ser nuevos o ser diferentes evangelios, hacen énfasis en aspectos bien específicos, pero que están contenidos en los anteriores que ya hemos abordado. Amén. Sin embargo, hay dos evangelios más que son importantísimos. Hoy vamos a detenernos en el primero. En las próximas semanas nos introduciremos en el último y el más importante de todos los evangelios existentes, de todos los evangelios que hay. Entonces, a esto que acabo de decir, sé que hay algunos que pueden decir, pastor, ¿cómo así que el evangelio más importante si debería ser el de Jesucristo, el de la salvación o el del reino? Hay un evangelio aún más. A ver, todos son importantes, todos son esenciales para la vida, para crecer, pero hay varios evangelios que tenemos y Dios nos está abriendo el espectro para que los entendamos y podamos acceder. Y estos son los que vamos a estar viendo hoy y la próxima semana. Arrancamos. Romanos 2:16. Está hablando Pablo. En el día en que Dios juzgue por medio de Cristo Jesús los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Conforme a mi evangelio. Aquí y en varios pasajes que hoy le voy a mostrar, Pablo está diciendo que hay otro evangelio más y lo llama así: mi evangelio. Dios juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esta enseñanza se puede titular de diferentes maneras: los 5 evangelios, el 5.º evangelio o el evangelio de Pablo. Diga conmigo, el evangelio de Pablo. Y ya saben, evangelio es buena noticia, las buenas noticias que él traía. Hoy vamos a desplazarnos en muchos versos para conocer el evangelio paulino, muy especial. Hoy quiero que fundamentemos dos cosas: cuál es el tema central del evangelio paulino y cuál es la misión de ese evangelio. ¿Ok? Entonces vamos a meternos de lleno en esto. Vayamos por favor a Gálatas, una de mis epístolas preferidas en este momento, porque Dios ha abierto a lo largo de varias semanas mucho entendimiento allí. No sé si recuerda todo lo que hemos estado viendo semanas atrás y Dios nos ha hablado allí. Bueno, Gálatas 1, recuerde que Gálatas es de las primeras cartas que escribió Pablo. ¿Por qué esto es importante? Porque Gálatas, específicamente Gálatas, es el corazón del evangelio paulino. O sea, usted lee Gálatas y va a encontrar ahí el centro
la razón, el fundamento por el que Dios escogió a Pablo y por el que es un evangelio tan esencial en la iglesia. Es más, la carta que vamos a estar viendo, este capítulo puntualmente, el capítulo 1, presenta su apostolado de una manera muy elocuente, pero que trae mucha luz. Vayamos al versículo 1 del capítulo 1 de Gálatas. Dice: Pablo, un apóstol, no de hombres, ni por medio de hombre, sino de Jesucristo y Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Acá hay mucha revelación. Varias cosas que vamos a empezar a entender aquí. Es interesante que Pablo no haya sido establecido como apóstol por una persona. ¿Sí? Tácitamente lo está diciendo ahí. Está poniendo por sentado que él es apóstol no de parte de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Usted va a ver que en casi todos los saludos que él hace en todas sus epístolas, él va a presentarse así: apóstol de Jesucristo. Y es interesante y es muy importante no perder de vista esas palabras. Entonces, este verso, más que un saludo, es necesario verlo con mucha profundidad. El propósito del libro de Gálatas es que aquellos que reciban este libro entiendan que el evangelio que Pablo está predicando, como primer aspecto, no proviene de enseñanza humana, sino que proviene por revelación de Dios. Es más, miremos lo que dice el versículo 11 y el versículo 12. Porque os hago saber, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni me fue enseñado por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Acá vuelve a decir su evangelio, mi evangelio, evangelio de Pablo. Pero me llama la atención lo que dice allí: pues no vino según hombre. Si volvemos al versículo 1, vamos a ver por qué no es según hombre. Dice: porque su llamado, su apostolado, no vino de hombres, ni por medio de hombres, sino vino por medio de Jesucristo y Dios Padre. Por lo tanto, todo lo que él va a hablar, escuche, todo lo que él va a hablar en todas sus cartas es revelación de Dios. Pablo está diciendo: yo soy apóstol de Jesucristo y de Dios Padre, llamado no para pregonar ideas de otra persona, de otro pastor, de otro apóstol, sino del que me llamó. O sea, así como Cristo mismo me llamó, así mismo Él me ha encargado lo que yo debo enseñar. Y ahí es donde volvemos al versículo 12. Mi evangelio no es según hombre, pues yo no lo recibí ni me fue enseñado por hombre, sino por revelación de Jesucristo. A ver, iglesia, ¿por qué Pablo es tan sobrenatural? ¿Por qué Pablo es tan especial? Porque Pablo no fue de los 12 discípulos. Es importante entender eso. Él no estuvo los 3 años físicamente siendo discipulado por Jesús. Por eso dice: no lo recibí de hombre. Hablando de Jesús también, como hombre. Ninguna de las enseñanzas él las aprendió de ninguno de los discípulos. ¡Wow! Y como usted y yo conocemos el evangelio de salvación y el evangelio del reino, que están en los primeros 4 evangelios del Nuevo Testamento, pues sabemos cómo va todo. Pero Pablo no experimentó eso. Es muy importante y por eso digo que es un hombre tremendo. Pero estos pasajes que estamos leyendo muestran algo muy importante, algo tremendo. El evangelio de Pablo es sobrenatural, porque no provino de Jesús hombre, de Jesús de Nazaret, sino de Jesucristo Dios.
Esto cambia todo el espectro a la hora de ver las cartas de Pablo. A mí me impacta mucho cuando dice: todo mi evangelio, todo vino por revelación de Jesucristo. Todo. Y usted va a leer, si usted, ahorita lo vamos a hacer, pero usted va a ver que cuando se le apareció Jesucristo durante 3 años, él estuvo en algo así como un retiro con Dios, donde literalmente Jesucristo mismo lo entrenó. Él mismo estuvo formando a Pablo. Él no fue a ningún discípulo. Dice, hasta los 3 años fue que por primera vez me encontré con Pedro. Y todos esos diseños que él jaló, que usted los ve escrito en cada una de sus cartas, los recibió directamente de Jesucristo. Sigamos leyendo rápidamente, lo leo muy rápido, del 13 al 20. Porque oísteis de mi conducta anterior en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y procuraba arrasarla. Y en el judaísmo aventajaba mucho de los contemporáneos en mi pueblo, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando el que me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, se agradó de revelar a su Hijo en mí, para que lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. No fui a ningún discípulo, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes de mí, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Luego de 3 años de estar siendo impartido por Jesucristo, subí, ahí sí, a Jerusalén a visitar a Cefas, a Pedro, y permanecí con él 15 días. Y no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Bueno, usted vio ahí al inicio que él decía que él era celoso, él se tomaba muy en serio su religión. Y usted va a ver en varias epístolas, varios capítulos, que él hace la presentación de su currículum, ¿cierto? Fariseo de fariseos, circuncidado del 8º día. Bueno, todo ese repertorio que a veces se le salta ahí. Pero el punto que quiero mostrarle es que cuando se le apareció Cristo, él estuvo dispuesto a dejar todo eso. Y eso es algo violento en una persona tan entendida como él. Entonces quiero que volvamos a ponerle atención al versículo 1, porque allá, como le dije, hay bastante revelación. Dice: Pablo, un apóstol, paréntesis, no de hombres ni por medio de hombre. Hasta ahí dijimos claramente que él está mostrando y él está defendiendo que su llamado, que su ministerio y que su evangelio viene directamente de Dios, ¿cierto? Pero mire lo que dice: sino por medio de Jesucristo y Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Y aquí ya vemos hacia dónde va el ministerio de Pablo, hacia dónde va el evangelio de Pablo. ¿Qué tipo de enseñanza va a soltar Pablo si está diciendo que lo resucitó de entre los muertos? A ver, imagínense que dijera esto. A ver, leámoslo. Pablo, un apóstol, no de los hombres ni por medio de hombre, sino por medio de Jesucristo y Dios Padre, que le dio la ley a Moisés. Imagine que dijera eso. ¿De qué creería que va a hablar Pablo? Moisés y la ley, ¿cierto? Pero no dice eso. Dice: sino por medio de Jesucristo y Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces, ¿cuál es el centro? ¿Cuál es el enfoque de su enseñanza? ¿Cuál es el centro de su evangelio? Resurrección y Jesucristo. Jesucristo y la resurrección. Escúcheme, no solo la resurrección de Jesucristo, sino la vida de resurrección que Él vino a establecer. La vida de resurrección que Él nos impartió cuando Él resucitó. Tremendo. Esto es tremendo. A ver, ¿por qué es tremendo? Si usted lee los primeros 4 evangelios, ellos narran que Jesucristo resucitó. Narran.
¿cierto? Que Él ascendió al Padre. Él resucitó y ascendió al cielo. Maravilloso. Wow. Pero ok, Él resucitó, ascendió, se fue. ¿Y nosotros qué? Imagínense por un momento que solo existieran esas 4 cartas, donde solamente están narrando la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo. Oh, maravilloso Dios, poderoso. Y nos quedamos acá. Wow. Bueno, para eso Dios llamó a Pablo. No para que narre que Cristo resucitó, sino para darnos el evangelio de la vida de resurrección que nosotros podemos experimentar gracias a la resurrección de Cristo. ¡Wow! Su evangelio nos presenta a un Cristo resucitado, no que ascendió al Padre y se fue, sino que ascendió al Padre, está sentado a la diestra del Padre, pero que es accesible a nosotros. Un Cristo que ascendió a los celestiales para llevarnos a los celestiales. Por eso este versículo 1 es tan revelador, porque aquí Pablo nos está dando el tema central de su evangelio. Diga conmigo, la resurrección. La vida de la resurrección. Ese es su llamado, ese es su ministerio, ese es el evangelio paulino. Él dice: vine a darte de parte de Dios este mensaje. Cristo resucitó y te quiero presentar al Cristo resucitado. Pero no solamente eso, quiero hablarte de que Cristo, cuando resucitó, activó la vida de su resurrección para que tú puedas vivir en esa vida de resurrección. Tremendo. Todos hemos sido llamados a poder experimentar, no solamente a quedarnos en que Cristo murió, resucitó por nosotros, sino a que nosotros podemos tener esa vida que Él tuvo. Por cuanto Él murió y resucitó, nosotros tenemos el derecho como sus hijos de también acceder a la vida de resurrección y de glorificación que Él conquistó. Esto es maravilloso. No sé si usted puede decir: wow, Dios, esto es precioso. Entonces, todo lo que Pablo nos va a hablar no es una repetición de lo que Jesús dijo cuando estaba en la carne, ¿sí? Como sí lo hacen los primeros 4 evangelios. Usted va a ver los primeros 4 evangelios que ve pequeñas diferencias en algunos puntos. Algunas cosas habla uno que otro no las habla, pero prácticamente están repitiendo el evangelio. Bueno, Pablo viene a darnos el mensaje de la resurrección y viene a presentarnos al Cristo resucitado. Yo le pregunto esto: ¿para qué el Cristo resucitado le va a hablar de la ley? Para eso tenemos el Antiguo Testamento. ¿Para qué el Cristo resucitado le va a hablar de los milagros que Él hizo? Eso ya lo tenemos en los 4 evangelios, ¿sí? ¿Por qué ninguna de las cartas de Pablo muestran y hablan de ningún milagro que hizo Jesús? ¿Alguna vez se había preguntado eso? No se muestra. ¿Por qué? Porque los milagros que Jesús hizo, los hizo como hombre. ¡Wow! Para eso ya tenemos los evangelios. En cambio, el evangelio paulino, en él no se mencionan los milagros, no se mencionan las parábolas de Jesús, no se mencionan muchos aspectos que sí los encontramos en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Pero me llama mucho la atención, y acá lo está diciendo claramente, porque Pablo fue levantado no por hombres, no por Jesús de Nazaret, sino, como lo dice acá, por el Cristo resucitado de entre los muertos. Fue llamado por Él. Esto es maravilloso. Por tanto, todo su evangelio
es un evangelio de la resurrección. Es un evangelio que presenta a un Cristo glorioso. Tremendo, ¿verdad? Por eso es tan tremendo lo que va a decir Pablo a los corintios. Miremoslo, 2 de Corintios 5:16. Dice Pablo: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos en algún momento según la carne, ya no lo conocemos así. ¡Wow! O sea, si alguno pretende conocer a Cristo según la carne, si alguno pretende quedarse con la visión de que Cristo es el hombre nazareno de 33 años, Pablo dice: créanme que están totalmente desactualizados. Por eso le estoy diciendo, iglesia, no nos podemos quedar solamente con estos evangelios. Hay un evangelio más glorioso al que Dios hoy está abriendo la puerta para que entremos, y es el evangelio paulino. Esto es tremendo. ¿Ya entiende usted por qué en la primera carta de Gálatas, que la estuvimos revisando, del capítulo 2, Pablo no tiene duda en subir a Jerusalén, hablar con Pedro, hablar con Santiago, hablar con Juan, con los discípulos de Jesús, que dice ahí que eran considerados por la iglesia como columnas, a decirles: miren, este es mi evangelio. Este es el evangelio que Jesucristo, el resucitado, me ha entregado. ¿Por qué? Porque él subió sin dudarlo, porque él lo recibió del mismo Cristo. ¿Sí? Él lo recibió de una forma tan clara que él dijo: yo no me voy a mover de esta revelación, yo no me voy a salir de esta revelación y la voy a dar a conocer. ¿Ya entiende por qué en la segunda parte de este Gálatas 2 él se enoja tanto con Pedro? Cuando buscaba a Pedro guardar los ritos frente a los judíos, los ritos de la ley. Es importante que lo veamos. ¿Ya entiende por qué Pablo pelea tanto y combate tanto el judaísmo? Porque el judaísmo niega que Cristo resucitó, básicamente. Cuando el judaísmo quiere obligar a la gente a circuncidarse, que a taparse la cabeza, que a guardar las fiestas, que a no comer cierta comida porque es impura, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo el judaísmo? Está llevando a la gente nuevamente al cumplimiento de la ley. Está diciéndole: vas a agradarle a Dios si cumple la ley. O sea, están diciendo en otras palabras: Cristo resucitó, pero eso no importa, porque lo que agrada a Dios es que cumplas la ley. Ese es el judaísmo. Entonces no, Cristo murió para liberarnos de la ley, para librarnos de esto, porque es un antiguo pacto, es una vieja creación que hacía que nosotros fuéramos salvos por nuestras acciones. O sea, nunca íbamos a ser salvos. Y si volvemos a la ley, si volvemos al judaísmo, estamos negando la obra de Cristo, su resurrección. Entonces, si usted revisa la carta de Gálatas, Pablo le da durísimo a la ley, le da durísimo a las tradiciones, le da durísimo a las celebraciones, a las fiestas, le da durísimo a todo esto. Con garras y dientes combate al judaísmo, porque está defendiendo no solamente su enseñanza, sino el espíritu de su enseñanza. ¿Cuál es el espíritu de su enseñanza? Dios nos ha llamado a una vida de resurrección por medio de la resurrección de Cristo. Es por medio de ello. Y él lo va a decir insistentemente: mis enseñanzas no vienen de hombre, sino que son dadas por Dios a través del Cristo resucitado. Amén. Ahora, ya entendió el tema central. ¿Dónde encuentro el evangelio de Pablo? En las 14 cartas de Pablo. Romanos, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, primera y segunda
de Corintios, Filemón, Tito, Gálatas y Hebreos. Las 14. ¿Cuál es el objetivo de las 14 cartas de Pablo? Conectarnos a nosotros con la vida de resurrección. Que no sea solo un tema, sí, Cristo resucitó. Que nosotros podamos vivir esa vida de resurrección. No sometidos a la vieja ley, a la vieja creación, sino entendiendo que si estamos diciendo que vamos a vivir en la vida de resurrección, ¿es por qué? Porque estamos viviendo una vida nueva, una nueva creación. Entonces, vayamos nuevamente a Gálatas, por favor, 1, y vamos a ver el versículo 6 al 9, donde nos va a introducir ya el tema de su evangelio. Él mismo nos va a presentar su evangelio. Estoy maravillado de que así tan pronto estáis siendo desviados del que os llamó por gracia a un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o algún ángel del cielo anunciara un evangelio contrario, no dice que no hayan más evangelios, dice uno que sea contrario al que os anunciamos, sea anatema, sea maldito. Porque como antes hemos dicho, también digo ahora otra vez, si alguno os anuncia otro evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. A ver, muchos creyentes creen que solo el evangelio tiene un solo aspecto. Es decir, según la visión, esta visión, por ejemplo, el evangelio es básicamente esto: Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos de la muerte. Él, Hijo de Dios, se encarnó y murió en la cruz por nosotros para que fuéramos perdonados y fuéramos hechos salvos. Maravilloso, ¿verdad? Eso es algo precioso, real y el fundamento de todo. Sin embargo, no es tan así. No es solo eso, porque Dios no es así. No hay un solo aspecto en Dios. Dios es multifacético. Él es mucho más grande que un solo aspecto. Él es multidimensional. Diga eso conmigo: mi Dios es multidimensional. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar que en los últimos años se está hablando mucho de esta expresión multiverso? El multiverso, hasta en películas eso está apareciendo hoy día. Bueno, la idea es que es esto cuántico, donde hay varias realidades que están ocurriendo al mismo tiempo. Más allá de demostrar esto, no me quiero meter en ese vericueto, ¿sí? Hay una realidad aquí, y es que Dios es multidimensional. Él no tiene un solo aspecto, Él tiene varios al mismo tiempo. De alguna forma, el mundo está reaccionando igual que como en los tiempos de Jesús. Yo no sé si usted ha leído en Juan 12, pues se lo pongo en casa, 27 en adelante. Jesús está hablando, está en el momento ya a punto de morir, y Él habla con Dios y le dice: Padre, glorifica tu nombre. Y el cielo responde: yo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Pero hay algo particular ahí que dice que muchas personas escucharon fue un trueno. Otras dicen: le está hablando un ángel. O sea, todas escucharon, pero escucharon cosas, no entendieron algunos, otros escucharon, pero no escucharon en esas palabras la voz del Padre. Y quien estaba hablando era el Padre. Escucharon un trueno, escucharon un ángel, pero escucharon algo. Bueno, de la misma manera, hoy día muchos científicos, mucha gente está escuchando que hay un multiverso, es decir, hay muchos universos. Eso tiene algo de verdad.
Dios no puede ser visto de una sola forma, de un solo punto de vista, desde una sola óptica. Él es multidimensional. Por eso hablamos de los evangelios de Dios y no solo de uno, porque cada evangelio va a mostrar la multiforme sabiduría de Dios. Es más, vamos a darnos cuenta, si nos ponemos a revisar el Nuevo Testamento, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos ahí 4 evangelios diferentes, ¿cierto? Si vamos al libro de los Hechos, por ejemplo, nosotros vamos a ver un aspecto muy claro allí, y es que se empieza a narrar la historia de la iglesia. Y es interesante ver ello porque si usted analiza, desde el capítulo 13 en adelante, empieza a hablar es de la vida de Pablo. O sea, ahí empieza a mostrar la importancia que él tiene. Pero volviendo nuevamente, si vamos a los libros de Juan, de Lucas, de Hechos, de Marcos, de Mateo, si vemos estos, vamos a estar viendo específicamente la narración tanto del Evangelio de Salvación como el Evangelio de Jesucristo. Pero cuando hablamos de los escritos de Pablo, que son desde Romanos hasta Hebreos, vamos a asumir que Hebreos lo escribió Pablo, yo lo creo, estamos hablando del 5º Evangelio. ¿Ya está entendiendo el título de la enseñanza? Del 5º Evangelio. Para ponérselo en esta perspectiva, podríamos decir que hay un solo Evangelio, esto es cierto, pero que tiene 5 aspectos diferentes: Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Pablo. O podríamos decir que hay 5 evangelios, los 4 que ya conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y hay un 5º evangelio que es el Evangelio de Pablo, ¿sí? Que va a abarcar desde Romanos hasta Hebreos, y yo realmente prefiero verlo así: 5 evangelios, porque muestra una amplitud más bella de todo lo que es los evangelios de Dios. Yo sé que muchos de ustedes no están acostumbrados a escuchar que hay un 5º evangelio. Suena como un poco raro, ¿verdad? No sé si usted alguna vez lo había escuchado, que el 5º evangelio. Pero es el que Pablo viene a traer. Y es el que Pablo hoy nos está presentando, y el que se lo estaba presentando a los Gálatas cuando les dijo: yo traje un evangelio. Ahora, muy rápidamente, quiero que veamos el tema central de los primeros 4 evangelios. Va a ser muy importante para que usted vea lo que hemos estado hablando días atrás y ampliemos un poco más el espectro. Tenemos el Evangelio de Mateo. En Mateo nosotros vamos a ver a Cristo como hijo de David, hijo de un rey. Este evangelio muestra a Cristo como el rey. Si usted se pone a analizar todo Mateo, ¿cuántas veces habla de él como rey del reino? Hay muchísimas menciones en Mateo de él como rey. Por ende, Mateo va a mostrar a Cristo como el rey, y va a mostrar que este rey viene a establecer el reino de los cielos a la tierra. Entonces, el tema central del Evangelio de Mateo es introducir a las personas en la dimensión del reino. ¿Cuál es el tema central del Evangelio de Mateo? El reino. Presenta a Cristo como rey. Luego tenemos, por ejemplo, el Evangelio de Juan. ¿Cuál es el énfasis? El énfasis principal del Evangelio de Juan es la vida. La vida de Dios, la vida Zoe, la vida divina. Este es el evangelio más celestial de los 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es el más celestial. ¿Por qué? Porque muestra a Jesús como Dios. Muestra a Jesús como hijo de Dios. Eso es una diferencia importantísima de los demás evangelios sinópticos. Por ejemplo, vayamos a Juan 1:14. Miren lo que dice allí: y el Logos se hizo carne y tabernaculizó y habitó
en medio de nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está. Él vino no solamente para redimirnos del pecado, sino para traernos la vida abundante y habitarla en nosotros. Ese es el énfasis de Juan. Por lo tanto, podríamos decir que así como Mateo nos quiere introducir al reino de los cielos, Juan nos quiere llevar a la vida. ¿Sí? El evangelio de Juan es básicamente una invitación a disfrutar de la vida de Dios. O sea, cuando usted lea ya Juan, véalo desde esa posición. Voy a encontrar aquí a un Juan que quiere que Dios habite en mí, que la vida de Dios me llene, que yo pueda vivir el día a día con la vida de Dios en mí. Eso es hermoso. ¿Qué pasa con Lucas? Bueno, en Lucas el tema central es el perdón, es la salvación. Ese es el tema central. Lucas muestra a Jesucristo como nuestro Salvador. En Lucas vamos a encontrar a un Cristo como hombre, un hombre perfecto, para ser nuestro Salvador. Él muere en la cruz para redimirnos y viene a resolver el problema del pecado, a fin de que nosotros podamos encontrar el perdón de Dios. Mire lo que dice Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí está. Ese es el objetivo de Lucas, mostrar a un Cristo que perdona nuestros pecados en todas partes. ¿Sí? En todas las naciones que se predique, hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Cristo Jesús perdona a todos los que en Él creen y se aferren a Él. Entonces vimos que Mateo nos invita al reino, ¿cierto? Nos muestra a Cristo como el gran rey. Juan nos invita a disfrutar de la vida de Dios y nos muestra a Cristo como Dios, como el Hijo de Dios. Lucas nos invita a experimentar el perdón y nos muestra a Cristo como nuestro Salvador. ¿Qué pasa con Marcos? Bueno, Marcos es maravilloso porque trabaja algo muy importante en cada uno de nosotros. Marcos nos muestra el evangelio del servicio, el evangelio del ser esclavos, el evangelio de la humildad. Según este evangelio, Cristo vino como un esclavo a servir a Dios. ¿Cómo? Cuidando a su pueblo, cuidándonos a nosotros. Nos muestra a un Jesús que no vino para ser servido, sino para ministrar y para servir, para ayudar, para sanar, para hacer milagros por otros. Mire lo que dice Marcos 10, versículo 45. Porque también el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahí está. Él no solamente vino como rey a establecer su reino, no vino solamente para traernos vida eterna, su vida como tal. No solamente vino a perdonarnos, a salvarnos de nuestros pecados, de nuestras maldades, de nuestras iniquidades, de nuestras enfermedades, sino también este maravilloso Cristo vino a servirnos. Entonces, si usted se da cuenta con los evangelios que ya le he compartido en las 2 semanas atrás, el evangelio de salvación, ¿se acuerda que hablamos de ese? El evangelio de Jesucristo, ¿cuál es? De estos 4. El de Lucas. El evangelio del reino, ¿dónde lo encuentras? En Mateo. ¡Wow! El evangelio de la vida de Dios en nosotros, ¿dónde lo encuentras? En Juan. Y el evangelio del servicio, que nos muestra a un Cristo que fue esclavo a Dios por amor a Él y que nos enseña a nosotros a ser esclavos de Dios por amor.
¿Dónde? Marcos. Ahí está. Vean ustedes que estos 4 evangelios en realidad están mostrando 4 aspectos, 4 dimensiones de este Cristo maravilloso que es nuestro Señor, que es nuestro Rey, que es nuestro Dios y que es nuestro Salvador. Pero ¿qué pasa con Pablo? Pablo es maravilloso, ¿verdad? Pablo nos presenta un 5.º evangelio, sí. Y en ese 5.º evangelio, que como dijimos, abarca desde Romanos hasta Hebreos, Pablo definitivamente nos habla del reino, Pablo definitivamente nos habla del perdón, nos habla del servicio, nos habla de la vida de Dios, pero sin embargo sus cartas son aún más profundas que los relatos que están en los evangelios que encontramos empezando el Nuevo Testamento. ¡Wow! Ahí yo ya solté una luz muy importante de lo que diferencia a este evangelio de los otros. Empezando esta enseñanza le dije que mi objetivo al hablar de este 5.º evangelio eran 2. Hablarle del tema central, que ya se lo estoy hablando, que ¿cuál es? ¿Cuál es el tema central del evangelio de Pablo? Jesucristo y la vida de resurrección. Ese es el tema central. Ahora, ¿cuál es la misión de este evangelio? Y esto es muy importante. Ya le hablé del evangelio paulino, ahora quiero hablarle del objetivo, del propósito, del ministerio de Pablo, de su llamado. Colosenses 1:23, mire, de los versículos más hermosos para entender este evangelio es Colosenses 1:23 en adelante. Uy, esto es para masticarlo por mucho tiempo. Va a verlo. Ya que en verdad permanecéis sólidamente cimentados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que oísteis, el cual fue proclamado en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, llegué a ser servidor. Espere. Pablo solamente predicó en Europa y en parte de Asia. Pero acá está diciendo que él predicó a toda la creación. ¿Cómo lo hizo? Porque predicó en ambientes celestiales a principados y a potestades. Voy a decir algo muy grueso hoy. Amados, ya dejen el evangelio de la salvación e introduzcanse en el evangelio de Pablo. Así es. Es otro evangelio. Lo que usted acaba de leer es otro evangelio. El que yo presenté, dice Pablo, el que les traje. El evangelio de salvación de Jesucristo, que es el que ha llenado la agenda de la iglesia en todo el mundo, es un evangelio maravilloso, es un evangelio importantísimo, pero es solo la primera parte. Diga eso conmigo, es solo la primera parte. Mire lo que dice el versículo 24. Ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros. Mire, él sufrió mucho. Él fue encarcelado, él fue golpeado, él fue rechazado y va a terminar muriendo por nosotros. Hablo de Pablo, por nosotros. Y dice, y completo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo. ¡Wow! Faltaba, lo está diciendo ahí. Si usted solo llega a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, algo falta. ¿Qué falta? Falta la transformación.
el cómo se da esa transformación. Los primeros 4 evangelios nos hablan de ser salvos, del reino, de la vida de Dios, de que Cristo es esclavo, de ser esclavos, pero no nos dice el cómo. No nos dice el cómo entrar en el reino. No nos dice el cómo recibir la vida de Dios. No nos dice el cómo ser esclavos. No nos dice el cómo de la absoluta grandeza de la salvación, de las 4 imágenes de la salvación. No nos dice el cómo. Si usted recuerda, la estuvimos leyendo en las cartas de Pablo. Allí fue donde descubrimos la redención, la justificación, la expiación, la propiciación, la santificación. Mire lo que Pablo está diciendo, iglesia. Yo estoy completando lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Yo estoy completando en mi carne lo que falta. Wow. Si yo le pregunto a Pablo, Pablo, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es la misión de tu evangelio? Él diría lo que dice el versículo 25, de la cual yo llegué a ser servidor según la dispensación de Dios que me fue dada para completar con vosotros la palabra de Dios. Wow. Pablo está diciendo acá, estoy completando lo que faltó. Jesús habló de la parábola del sembrador en los sinópticos, ¿cierto? Pero no dijo cómo se produce ese proceso de transformación en la semilla. ¿Cómo se produce ese proceso? Bueno, usted lo va a encontrar en varias partes de las cartas de Pablo. Pablo va a decir, hay que morir. Si quieres dar mucho fruto, hay que morir. Jesús no habló de la iglesia. Escuche, Jesús hizo 2, máximo 3 menciones de la iglesia. Pablo habla casi exclusivamente de la iglesia. Jesucristo preparó a Pablo para que hiciera esta tarea. En cada carta que Pablo escribe, él está completando la palabra que faltaba. Él está completando. Qué maravilloso esto. Entonces, mire, si nosotros decimos que el evangelio de Mateo nos introduce al reino, que el evangelio de Marcos nos da el evangelio del servicio, que el evangelio de Lucas nos da el evangelio del perdón, que el evangelio de Juan nos da el evangelio de la vida eterna, de la vida de Dios, ¿cuál sería el propósito del evangelio de Pablo? El evangelio de Pablo es un evangelio completador. Es un evangelio que completa las cosas. Wow. Por ejemplo, al leer a Pablo, nos vamos a dar cuenta de que nosotros estamos completos en Cristo. Eso usted lo encuentra en Colosenses 2:10. Revíselo en casa. Dice, completos estáis en Cristo. ¿Por qué? Porque su ministerio es un ministerio completador, tal como lo estamos leyendo en Colosenses 1, 24 y 25. Por eso le digo que esto es tremendo. Él vino para eso. Dios lo escogió para eso. Mire lo que dice ahora el versículo 27. A quien quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. A ver. Por ejemplo, esta afirmación
Usted no la encuentra en Mateo, no la encuentra en Marcos, no la encuentra en Lucas, no la encuentra en Juan, ¿cierto? Es única. Es única. Nos muestra aquí que realmente nosotros tenemos una esperanza de gloria, que es Cristo en nosotros. Pero esta revelación no la tenían anteriormente ellos, la tenemos hoy nosotros. Por un momento quiero decirle esto: cuán privilegiados somos de tener las cartas de Pablo. Wow. Van a darse cuenta, por ejemplo, en los 4 evangelios sinópticos, que ellos no logran ver la profundidad de lo que Cristo iba a hacer después de la resurrección. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ellos hablaron, se lo dije hace un rato, pero es importante que ya con lo que he hablado se fundamente esto. Ellos hablaron de que Jesús resucitó, de que Él ascendió al cielo, pero Pablo dice algo único. Él dice algo glorioso, Él dice algo que faltaba. Él completa eso. Él dice: no solamente resucitó, no solamente ascendió al cielo, sino que Él nos resucitó juntamente con Él y nos hizo sentar juntamente con Él en los celestiales. ¿Ve cómo lo completa? Eso lo dice Efesios 2:6. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó. ¡Wow! Y nos hizo sentar en los celestiales. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hombres preciosos que amaron a Dios, que dieron su vida por ellos, hombres con mucha gloria, con mucho peso, pero ellos no lograron tener una visión multidimensional de Dios. Pablo sí. Ellos tuvieron una visión parcial de Jesús, por lo que lo vieron como hombre. Es un privilegio tener los escritos de Pablo. Por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan estaban más dirigidos al pueblo judío. La mayoría, todos los discípulos eran judíos. Ellos tenían un enfoque en los judíos. Y es Pablo el que pone este fundamento. Cristo no vino solo por judíos. Él vino también por griegos, por bárbaros, por esclavos, por mujeres, por escitas, por los gentiles, por todas las naciones. Escuche, Juan escribió: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo dijo Jesús. Juan lo anotó. Pero en el tiempo de los discípulos, todos entendían que ese "para que todo aquel que en él crea" se refería a todo judío que en él creyera, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero Pablo en sus cartas se encarga de decir: no, señores, todo es todo. Todo es todo. Todo aquel en el mundo, en todas las naciones, que en Cristo crea, será salvo, recibirá la vida eterna. Revise esto en casa. Yo espero que usted llegue a casa o en algún momento de la semana y pueda revisar estos versículos: Colosenses 3:11, Gálatas 3:28. Y usted va a ver ahí que él dice: ya no hay esclavo, no hay griego, no hay bárbaro, no hay escita. Ya todos somos uno en Cristo. Cristo es uno en todos y por todos. Completó ahí. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo, para que todo aquel, eso incluye a los colombianos, eso incluye a los brasileños, eso incluye a los peruanos, eso incluye a los rusos, eso incluye a todo el mundo, que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Está viendo el ministerio completador? ¿Está viendo esa misión? Es maravilloso.
Entonces, como recién le dije, los discípulos fueron hombres maravillosos de Dios, vieron muchas cosas, pero obviamente todo cambia, todo se expande cuando viene la resurrección, todo. Cuando es revelado ese Cristo resucitado, todo cambia, todo se completa. Por ejemplo, Juan es el que más habla del Espíritu Santo entre los 4 evangelios primeros, ¿cierto? Pero si leemos Efesios, vayamos por ejemplo a Efesios 1:13, versículo 13 y 14. En él también todos ustedes, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para alabanza de su gloria. Miren eso, por favor. O sea, aunque Juan nos habló del Espíritu, nunca llega a hablar con esta profundidad, ¿cierto? No habla con esta profundidad. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que literalmente nosotros hemos sido sellados. Todos hemos sido sellados y hemos recibido como garantía al Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo acá Pablo. Iniciamos hoy leyendo Gálatas, ¿verdad? Si miramos los 4 evangelios, vamos a ver que estos 4 hombres están revelando a Jesucristo en diferentes maneras. Pero si tú miras Gálatas, vas a ver a un Pablo exponiendo a un Cristo muy diferente, muy glorioso. En varias cartas de Pablo encontramos que Pablo dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, que está siendo formado en nosotros, que Cristo está creciendo en nosotros, que Dios viene a hacer habitación con nosotros, que Él quiere que nosotros seamos su hogar. Eso lo dice Pablo. Eso es serio. Nada de eso usted lo va a ver en los otros evangelios. Nada de eso. No aparece en ninguna parte. De las verdades más impresionantes que Pablo se pudo haber bajado y que están en las cartas de Pablo es esta: la iglesia es el cuerpo de Cristo. Miren, Pedro estuvo muy cerca de Jesús. Es uno de los discípulos que más cerca estuvo en lo que más pudo a Jesús durante esos 3 años, ¿cierto? Pero Pedro va a escribir en sus cartas y, por ejemplo, va a decir: los ancianos que alimenten a sus ovejas, que alimenten a los hermanos para que sean buenos pastores. Eso es más o menos lo que él escribe en sus cartas. Imagínate que alguien le diga: Pedro, nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué? Él es nuestra cabeza. Pedro diría: pero yo nunca escuché eso de Jesús. Wow. ¿De dónde están sacando esas enseñanzas? ¿Ya entiende por qué hay muchas personas que caen en eso? ¿De dónde están sacando eso que están hablando? Porque el Cristo resucitado no está revelado en esa persona. Bueno, Pablo es el que nos dice: nosotros somos el cuerpo de Jesucristo y Él es nuestra cabeza. No hay ni una sola referencia en los sinópticos que diga esas palabras. ¿Por qué? Porque Cristo se revela como nuestra cabeza después de la resurrección. Y el evangelio de Pablo es el evangelio de la resurrección. Entonces, dense cuenta ustedes de que nosotros mismos tenemos que ampliar el concepto de evangelio, ¿cierto? ¿Ya hoy lo está viendo? Hay más evangelios.
que yo tengo que ver con más profundidad. Porque todavía no abrazamos el Evangelio como, yo creo que todavía estamos en muchos momentos así. Estamos viendo el Evangelio solamente como el ser libres por Cristo de nuestros pecados, con una visión muy centrada en esto, en la salvación, pero realmente el Evangelio de Dios es mucho más grande, es mucho más profundo. ¿Sí? Hay 4 evangelios que hablan de esto, pero hoy día podemos ver que hay un evangelio de resurrección que es mucho más amplio y que abarca todos los anteriores. Es mucho más amplio, es mucho más completo, porque al final los otros no lograron completar el propósito de Dios. El de Pablo sí. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que nosotros seamos uno con Él, que nosotros en todo el esplendor de la palabra seamos un solo cuerpo con Dios. Y eso solamente quien lo habla y quien lo afirma es Pablo. Entonces, ya estoy terminando. Pedro recibe las llaves del reino. O sea, él es el encargado de abrir las puertas. Pero él nunca vio a Cristo como la cabeza. Él nunca vio a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Entonces, lógicamente, el mensaje de Pablo que él recibe iba a confrontar a muchos. No solamente a los gentiles, no solamente a los judíos, a los mismos discípulos que habían sido enseñados por Jesús por 3 años. Las cosas que Pablo dice, ellos probablemente no las entendieron. Muchas de ellas, no digo que todas, pero tal vez muchas de ellas no las agarraron. De hecho, usted va a leer, le doy esta cita para que la revise en casa, en 2 de Pedro 3, 15 y 16, dice: yo sé que nuestro hermano Pablo a veces dice cosas bien difíciles de entender. Dice eso. Ese lo tenemos, ¿cierto? Miremos el versículo, miremos el 15 y el 16, rápido. Considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os escribió, según la sabiduría que a él le fue dada, versículo 16, como también habla de esto en todas las epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Bueno, ahí ya se muestra todo el escenario de que muchos han buscado por medio de esas palabras torcer todo lo que él ha hablado. Pero lo que quiero enfocar allí es esto. Para ellos fue difícil recibir la revelación que él estaba tomando. Les fue difícil, partiendo de que eran judíos, toda su vida habían crecido así. Bueno, para él también. Pero cuando alguien recibe la revelación, literalmente esa revelación transforma hasta lo último de sus fibras. Entonces, claro, Pedro está siendo acá muy honesto. O sea, él está diciendo, Pablo también les escribió según la revelación que Dios le dio a él, según la sabiduría que Dios le entregó, que yo sé que es un poco complicado para algunos agarrarla. Él es muy honesto. Pero es que Pablo recibe un evangelio que abarca todos los otros evangelios y mucho más. Él va a hablar de cosas que aún ellos no hablaron. Pablo no está cancelando el hecho de que Cristo nos trajo el reino. Todo lo contrario, lo amplía, dice: somos ciudadanos de ese reino. Habla de Jerusalén la celestial en hebreo. Bueno, hay tanta riqueza cuando ya empezamos a ver todo esto. Él no cancela el tema de la vida eterna. Él es quien más expande todo el concepto de la vida en el espíritu, de vivir guiados por Él. Él no está diciendo que Jesús no ha perdonado nuestros pecados. Desde luego que sí, se lo dije hace un rato. Él fue el que expandió con mucho más entendimiento todas las 5 imágenes de salvación. Y definitivamente Pablo nos va a hablar muchísimo del servicio. Es decir, él abarca
todos los 4 evangelios que conocemos y que ellos enseñaron, pero profundiza mucho más. ¿Por qué? Porque él recibió el encargo de un Cristo resucitado, en el cual ya no hay limitación, en el cual ya no hay la limitación de la carne que antes la había en los discípulos. Entonces Pablo va a completar todo lo que faltaba en los anteriores 4 evangelios. Por muy ricos que sean, por muy abundantes y profundos que sean, no lograron consolidar el propósito de Dios. ¿Cómo se consolida? A través de un Pablo. A través de un Pablo que con su evangelio completa todo. Wow. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esto. Definitivamente sin Pablo, sin las cartas de Pablo, es un evangelio incompleto. Sin las cartas de Pablo nos deja un Cristo sí resucitado, pero sin poder acceder a la vida de resurrección. O sea, definitivamente, si solo tuviéramos 4 evangelios, no sé cómo estaríamos hoy. Partiendo, no sé si estaríamos acá hoy. Nos dejaría mirando al cielo, al Jesús ascendido. Sí, qué bueno, pero ¿qué con nosotros, Señor? ¿Te olvidas? No, Él nunca se ha olvidado. La obra de Cristo fue perfecta. Y eso es lo que Pablo viene a establecer. Fue perfecta, fue completa. Y yo en mi cuerpo completé lo que faltó en la iglesia. Termino diciéndole esto, iglesia. Sumérgete en el evangelio de Pablo. ¿Cómo hago eso? Sumérgete a leer las 14 cartas de Pablo. Cómelo, recíbelo. La mención, podría decir que en los sinópticos más cercana a lo que es iglesia fue cuando Jesús en Juan 15 dijo: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Esta es como la forma más cercana al diseño de iglesia, pero todavía no logra ser completa, como la expresión de Pablo: ustedes son el cuerpo y Cristo es la cabeza. Ustedes son la esposa de Cristo. ¿Sabe por qué no logra conectarse del todo? Porque sí, los pámpanos están unidos a la vid. La vid está unida a la tierra. Pero cuando estamos hablando de que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, y Él está sentado a la diestra del Padre, estamos hablando de que ya no estamos plantados en la tierra, sino en el cielo. Entonces, ahí ya se empiezan a ver muchas cosas, se completan muchos diseños allí. Diga conmigo: qué privilegio tenemos nosotros de recibir el evangelio paulino. Iglesia, creo que es un buen momento para animarlo, que si usted no era dado a la lectura, por amor al crecimiento suyo en Dios, y a que Él sea revelado en dimensiones mayores, disfrútese de aquí en adelante cada carta que Pablo escribió y busque pedirle al Espíritu Santo siempre: revélame qué es lo que está aquí en esto contenido. Quiero experimentarlo y quiero vivirlo. Yo declaro, Padre, que la vida de la resurrección se establece en esta generación. Hoy se abre esta puerta, hoy entramos
a conocer al Cristo resucitado. Hoy entramos a conocer esa vida que tú conquistaste para nosotros, donde vamos a vivir una nueva creación, donde estamos desligados por completo de la vieja pasada manera de vivir y realmente estamos unidos en los celestiales. Estamos sentados juntamente con Cristo en los celestiales. Diga: yo estoy en los celestiales. Eso Cristo lo conquistó para nosotros. Qué tiempo tan maravilloso. Y si este es precioso, espero que quede expectante para la próxima semana, porque le dije que es el más importante.